Arrancamos esta inmersión profunda con una sensación que, bueno, cualquiera que haya pasado tiempo en una cuadra conoce de sobra. Levantando los cascos antes de montar, seguramente. Exactamente. Hablo de ese peso puro y duro. O sea, cuando un animal de media tonelada decide que se va a apoyar mientras le sujetas la extremidad. Es una densidad brutal. Sientes la fuerza física de la naturaleza ahí mismo. Y claro, la imagen mental lógica que nos hacemos desde siempre es muy básica. Arquitectura pura. Eso es. Pensamos en pilares sólidos de hueso. Imaginamos que el peso baja de arriba a abajo y descansa directamente sobre el suelo. Como si fueran las columnas de un templo griego, soportando toda la carga en compresión. Tal cual, porque es una cuestión de física muy intuitiva. El hueso presiona contra la base y la base sostiene al animal. Pues en este análisis a fondo vamos a desmontar esa idea por completo, porque los datos y estudios que Angelina, de Comprende tu Caballo, nos ha recopilado para hoy revelan algo fascinante. Y tan fascinante. Es una de las verdades más chocantes de la biología. A ver, el resumen es que un caballo, una criatura que puede pesar 600 kilos, en realidad no está apoyado sobre sus huesos. Nuestra misión hoy es entender esta locura de la bioingeniería. Es que te deja de piedra. Según los datos morfológicos que Angelina ha extraído de las investigaciones, el hueso más bajo, la falange distal o hueso tejuelo, no toca el fondo del casco. Jamás. Literalmente levita. Exacto. Está levitando, suspendido dentro de esa cápsula de cuerno. Fíjate, vamos a detenernos ahí un segundo porque la cabeza de cualquiera que intente visualizar esto empieza a hacer cortocircuito. Normal. ¿Cómo puede ser que un animal gigantesco esté básicamente colgado dentro de una caja de queratina? Pues las cifras clínicas que ha revisado Angelina lo ponen en perspectiva. Si tomamos un caballo de sangre caliente promedio, de unos 500 kilos, la física pura nos dice que el 60% del peso recae sobre el tren anterior. O sea, unos 150 kilos de carga estática sobre cada mano. Eso es. Y si medimos la superficie inferior real del hueso tejuelo, la presión equivaldría a más de 2 kilos por cada centímetro cuadrado en la planta del pie. 2 kilos por centímetro cuadrado. Y eso solo estando quieto en el prado. Claro. Imagínate lo que significa eso. Si ese hueso estuviera realmente apoyado como un pilar tradicional. Perforaría la suela por pura gravedad, como un clavo atravesando un cartón. Inevitablemente, el tejido blando de la suela se desintegraría bajo esa presión constante. Pero ahí es donde entra la genialidad evolutiva. Esa fuerza brutal de compresión se transforma, ¿no? Se convierte en una fuerza de tracción. El aparato suspensor del hueso tejuelo coge toda esa energía que empuja hacia abajo y tira del hueso desde las paredes internas del casco. No es un pilar, es un puente colgante invertido. Esa es la imagen perfecta. Pero, claro, si pienso en un caballo al galope, la física se vuelve todavía más aterradora. ¿Las fuerzas se multiplican? Es que, a ver, imaginemos un caballo aterrizando después de saltar un obstáculo de 1,5 metros. Toda esa inercia, las fuerzas centrífugas, el impacto contra el suelo duro. Es muchísima energía cinética bajando por la extremidad. Exacto. Entonces, si el hueso está colgando, ¿qué impide que salga disparado hacia abajo y reviente la caja del casco al primer impacto? Lo que impide ese colapso catastrófico es el hilo conductor de toda esta inversión. Y es algo que Angelina destaca como el centro absoluto de su investigación. El principio del cierre de velcro. Eso es, el famoso velcro de la naturaleza. Para entender cómo esta caja sujeta al hueso contra semejantes fuerzas, hay que irse al nivel microscópico. A la pared interna del casco. Sí, porque la pared interior no es lisa en absoluto. Está estructurada mediante laminillas primarias. Y según los datos histológicos de Angelina, hablamos de unas 600 de estas laminillas. 600, que son como pequeños pliegues de tejido que recorren el interior verticalmente. Como si el interior estuviera forrado con las páginas de un libro. Es muy buena forma de verlo. Las laminillas de la dermis, unidas al hueso, se entrelazan con las de la epidermis, que son la pared dura. Como juntar los dedos de las dos manos. Exactamente. Pero la locura no acaba en esas 600 páginas. Los datos muestran que cada una de esas laminillas primarias tiene a su vez entre 150 y 200 laminillas secundarias. Es una barbaridad. Geometría fractal, pliegues sobre pliegues microscópicos. El propósito es pura matemática. Si aplanamos todas esas interdigitaciones, el resultado es casi incomprensible. Angelina lo dice muy claro en sus apuntes. Mediante esta conexión tan intensa, la superficie de contacto dentro de un solo casco llega a ser de casi 1 metro cuadrado. 1 metro cuadrado de área de unión. Párate a pensar en eso. Es alucinante.
Para visualizarlo, es como coger una sábana enorme e intentar meterla dentro de una caja de zapatos. Sí, la única manera es doblando y arrugando la tela en forma de acordeón miles de veces hasta que encaje. Y toda esa inmensa superficie de fricción está empaquetada herméticamente alrededor del hueso. Y es que esa multiplicación masiva de la superficie es el único modo físico de dispersar la energía del galope. Claro, si fuera una conexión plana, apenas tendríamos unos centímetros cuadrados. Y bajo el impacto de un salto, eso se desgarraría en una fracción de segundo. Pero a ver, hay otro problema mecánico. Esa caja de zapatos no puede ser rígida, Absolutamente no. porque si meto un objeto pesado colgado de un velcro en una caja de madera y la golpeo contra el suelo, el impacto es un latigazo seco. El contenedor tiene que ceder. Y los datos confirman que cede. La pared experimenta una deformación viscoelástica con cada pisada. Lejos de ser un bloque de madera inerte. Exacto. Todo el casco está diseñado para expandirse. Es el famoso mecanismo del casco. Cuando el peso desciende, la zona posterior del pie se transforma. La almohadilla plantar, que es esa masa densa entre los cartílagos laterales, se comprime. Y al hacerlo, obliga a la cápsula a ensancharse en la zona de los talones. Pero frena un poco ahí, porque lo de viscoelástico suena a colchón blando, y cualquiera que haya golpeado un casco sabe que suena duro y rígido. Claro, porque la deformación es milimétrica y ocurre en fracciones de segundo. Pero es suficiente para disipar la fuerza. Sí, la estructura de la queratina permite que los talones se separan ligeramente. Y cuando el caballo levanta el pie, la elasticidad hace que vuelvan a cerrarse. Actúa como un amortiguador integrado. Se abre para tragar el impacto y se cierra al levantar. Pero va mucho más allá. Este movimiento es una bomba hemodinámica vital. Porque en el casco no hay espacio para músculos, ¿verdad? Ni para grandes vasos sanguíneos superficiales. Al pisar, la brutal compresión exprime la red de venas del pie. Forzando a la sangre a subir en contra de la gravedad. Exacto. Y al levantar, el vacío que se crea atrae sangre fresca arterial. Sin esta bomba, el tejido vivo encerrado ahí dentro simplemente moriría. Sufriría necrosis por asfixia circulatoria. Totalmente. Es una maravilla. Un animal gigante suspendido por una sábana de 1 metro cuadrado de tejido microscópico, dentro de una caja elástica que bombea sangre con cada paso. Todo en perfecta armonía. Sí, pero en armonía siempre y cuando el velcro aguante. Y esto me lleva a una duda estructural clave. Dime. El velcro de nuestra ropa funciona porque tiene ganchitos de plástico que se enredan en hilos suaves. En esta bioingeniería equina, ¿qué son esos ganchitos? Que evita que la sábana se deslice hacia abajo. Eso es, ¿qué sostiene el peso a nivel microscópico? Para encontrar esos ganchos, tenemos que ir a la interfaz exacta donde el tejido vivo de la dermis se encuentra con el cuerno de la epidermis. Y aquí Angelina nos trae la membrana basal. Sí, la membrana basal actúa como el adhesivo maestro. Las conexiones estructurales se llaman hemidesmosomas. Y Angelina usa una imagen mental brillante para esto en sus notas. Los describe como remaches biológicos. Igual que en la industria aeroespacial, se usan miles de remaches para unir las placas de un avión de combate. Para evitar que se desintegre en pleno vuelo. Pues el Cascaros usa estos puntos de anclaje celular. La analogía de los remaches es mecánicamente perfecta. Aunque no son de metal. No, están anclados a la membrana mediante filamentos submicroscópicos. Y Angelina señala que estos filamentos están compuestos casi por completo de una proteína llamada laminina 5. Así es. La queratina de la célula se aferra a la placa del hemidesmosoma, y desde ahí la laminina 5 actúa como puente tensor hacia el exterior. Es una cadena de tensión ininterrumpida. Pero la física de los puentes colgantes nos dice que un sistema así solo funciona si la carga se distribuye. Correcto. Si un solo remache biológico falla, bajo esos 150 kilos, no se transfiere la carga al remache de al lado. Provocando un efecto dominó, dices. Exacto. Que empiecen a saltar todos en cadena. Como cuando un velcro viejo acumula pelusa y deja de pegar. Ese es precisamente el talón de Aquiles del sistema. Pero en un caballo sano los remaches no fallan por desgaste puro, se regeneran constantemente. Entonces, ¿dónde está el peligro? En que mantener este velcro cerrado es metabólicamente carísimo. No es pegamento seco, es biología activa. Requiere energía continua. Glucosa, específicamente. El caballo es una planta de energía que debe suministrar nutrientes constantes para mantener los remaches bloqueados. O sea, el velcro consume combustible solo para seguir pegado, no es pasivo. En absoluto.
Y si ese suministro falla, o si el metabolismo entra en estado de alarma por, digamos, una sobrecarga de carbohidratos, Se desencadena una catástrofe química. el cuerpo activa unas enzimas destructivas llamadas metaloproteínasas de matriz, o MMPs, Metaloproteínasas. Suena disolvente industrial. y actúan literalmente como tal. Los estudios de Angelina revelan que estas enzimas están codificadas para devorar la proteína de anclaje. La laminina 5. Eso es, químicamente la disuelven, y de repente, sin previo aviso mecánico, miles de anclajes ceden a la vez. El velcro se apaga desde dentro. Se derrite. Exactamente. Y fíjate, esto cambia absolutamente todo lo que sabíamos sobre la temida infosura o laminitis. El viejo paradigma de las hípicas. Claro, siempre se ha dicho que es una inflamación terrible, como cuando te das un martillazo en el dedo y se hincha la uña. Se clasificaba como pododermatitis, una inflamación aséptica. Pero los datos modernos redefinen la infosura por completo. Es un colapso estático. Un fallo mecánico en toda regla. No es la hinchazón lo que destruye el pie, es la pérdida de tracción. Cuando las enzimas derriten esa proteína puente, la enorme sábana de 1 metro cuadrado se suelta. Y el hueso tejuelo se queda huérfano de su sistema de suspensión. Y el peso no desaparece. Los casi 300 kilos sobre el tren delantero siguen empujando hacia abajo. Y ya no hay paredes del casco que ofrezcan resistencia. Es aterrador pensar en la física de ese momento. Y para empeorar las cosas, el tendón flexor tira constantemente hacia arriba y hacia atrás desde la parte posterior del hueso. Creando un momento de rotación letal. El hueso se hunde o rota, apuntando su borde afilado directamente al suelo. Hay que aparcar la ciencia un segundo y pensar en el sufrimiento puro del animal. Es devastador. Porque cuando el velcro biológico cede, el borde duro del hueso cae y presiona sin piedad contra la suela interior. Aplastando el corión, que está lleno de capilares y nervios sensibles, contra el suelo duro. Y ese colapso isquémico induce una agonía brutal. Corta el suministro de sangre vital. Causa necrosis, muerte celular. Es una emergencia crítica. Y una vez que la rotación se ve en una radiografía, el daño ya suele ser irreversible, ¿no? Lamentablemente sí. Deformidades mecánicas severas y dolor crónico. Escuchar todo esto deja una sensación de urgencia enorme. Si vemos al caballo balanceándose hacia atrás, en la clásica postura de infusura, El puente colgante ya se ha derrumbado. El daño está hecho. entonces la gran pregunta. ¿Hay alguna señal visual que nos avise de que el disolvente está atacando los remaches antes de la catástrofe? Aquí es donde la investigación de Angelina nos da un rayo de esperanza crucial. Los datos confirman que existen fases subclínicas. O sea, un aviso temprano. Sí. Mucho antes de la cojera, la separación microscópica ya está alterando el casco de una forma visible. Pero a ver, ¿cómo vas a ver un fallo microscópico a través del cuerno opaco? Observando el patrón de crecimiento. El desgarro crónico de baja intensidad interrumpe la producción normal de queratina. Y esto nos lleva al síntoma externo más delator. Los anillos divergentes en la pared del casco. Los famosos ceños. Fíjate, porque siempre se ha dicho que los anillos eran solo por cambios de alimentación o cosas estéticas. Esa es de las malinterpretaciones más peligrosas de nuestra cultura ecuestre. Pero la histopatología lo explica perfecto. Cuando los semidesmosomas en la parte frontal empiezan a debilitarse bajo la rotación, La pared crece mucho más rápido en los talones, donde hay menos presión de tracción. y por eso el anillo, que debería ser paralelo al suelo, se ensancha por detrás. Es asimétrico. Exacto. Es la evidencia física de que el interior se está separando. Es como el registro fósil en tiempo real de cómo se rasga el velcro. Lo ves meses antes del dolor agudo. Es una ventana de oportunidad incalculable. Permite identificar la desregulación cuando aún estamos a tiempo de evitar el colapso fatal. Y por eso es tan importante el material que ha curado Angelina. Totalmente. Desde aquí, gracias Angelina de Comprende tu caballo por desenterrar estudios tan complejos y traducirlos a esto. Es un cambio de paradigma total. Pasamos de reaccionar a una inflamación a aplicar ingeniería preventiva. Evitar que el mecanismo de suspensión falle estructuralmente. Y esto me deja con una reflexión final tremenda sobre el manejo diario. A ver, La evolución diseñó a este animal con un amortiguador perfecto. Depende del movimiento continuo para bombear sangre, nutrir de glucosa los remaches y disipar energía. claro, caballos de praderas abiertas. Pero nuestro sistema moderno a menudo los encierra en un box de 3x3.
detenemos esa bomba hemodinámica de golpe. Y encima alteramos su metabolismo con dietas altísimas en energía. Resulta paradójico pensar que con este manejo hayamos diseñado la receta perfecta para disolver desde dentro el pegamento que los mantiene de pie. Es una reflexión muy dura pero muy necesaria. Y quien quiera evitar llegar al punto de no retorno con sus caballos, tiene que aplicar este conocimiento. Por eso, para cualquiera que quiera descargar la lista de comprobación exacta basada en estos datos, para detectar las primeras señales de tensión mecánica, Solo hay que escribir la palabra espejo en los comentarios. eso es, escribid espejo en los comentarios y el sistema os facilitará la lista. Toda la ciencia resumida para poder actuar en el día a día. Pero el análisis no termina aquí, ¿verdad? Para nada. Hoy hemos visto la mecánica y el desgarro. En nuestra próxima inmersión profunda pondremos la lupa en la chispa que enciende todo este fuego. El metabolismo endocrino y la tormenta química. Analizaremos a fondo el papel de la insulina y cómo factores de manejo inofensivos desencadenan las metaloproteinasas que disuelven el milagro evolutivo. Queda muchísima tela por cortar. Nos escuchamos en la próxima inversión profunda.